Buenas tardes, bienvenidos al acto de presentación del libro La herida de Leopoldo de Luis en el Paraíso del Sur. Como concejala de Cultura del Ayuntamiento de Jimena es un honor estar aquí esta tarde con el autor del libro, con Juan Ignacio Trillo, y con la presencia también de Jorge Urrutia, hijo del poeta. Antes de darle la palabra a ellos, considero que los verdaderos protagonistas son ellos tres, Leopoldo, Jorge y Juan Ignacio. Por lo tanto, no me voy a extender mucho en mi intervención, pero creo que es necesario hacer un pequeño recorrido por sus trayectorias, que seguro serán bien conocidas por todos vosotros. Juan Ignacio Trillo Huertas nació en Jimena de la Frontera el 5 de enero de 1951, en la calle San Sebastián, número 10. Hijo del médico y quien fuera alcalde de Jimena, don Juan Trillo, y de la Jimenata por los cuatro costados, doña Isabel Huertas. Hasta los 14 años vivió íntegramente en Jimena, estudiando en la escuela pública de Párvulo y en las primarias, para pasar, dado que no había instituto, a la Academia Puchán, formada por maestros que ejercían su docencia en Jimena. Estaba situada en la calle de Sevilla. En esa academia preparaban el bachiller hasta cuarto y reválida para presentarse a los exámenes por libre en Algeciras. En quinto de bachiller, ya que por entonces era imposible su preparación en Jimena, se desplazaría a Madrid para estudiar en el Instituto Ramiro de Maeztu, retornando a Jimena cada vez que llegaban las fechas de vacaciones escolares. En el curso 1969-1970 ingresaría en la Facultad de Económicas de la Universidad Complutense, desde donde trasladaría su matrícula a la Universidad de Málaga, para finalizar sus estudios de Economía y fijar allí su residencia habitual desde entonces. Juan Ignacio atesora una amplia experiencia laboral tanto en el sector público como en el privado. Ha sido además docente, conferenciante y colaborador en diversos medios de comunicación, contando con más de un centenar de publicaciones. Desde su jubilación se dedica a la labor investigadora relacionada con los siglos XIX y XX sobre distintas temáticas, centrada en gran parte en su municipio natal, en Jimena, en el campo de Gibraltar y en la provincia de Málaga. También nos acompaña en esta ocasión tan especial Jorge Urrutia, que como he dicho antes, hijo del poeta Leopoldo de Luis y de la jimenata María Gómez. Jorge Urrutia es poeta, profesor de literatura e intelectual. Su obra ha sido traducida a varias lenguas. También ha sido crítico literario, ensayista y traductor. Se licenció primero y luego se doctoró en Filología Románica con premio extraordinario. Ha sido catedrático de Lengua y Literatura de la Universidad Laboral de Cáceres, profesor agregado interino de la Facultad de Filología de la Universidad de Extremadura, así como catedrático emérito de la Universidad Carlos III de Madrid, donde ejerció durante más de 20 años, y antes durante 15 años en la Universidad de Sevilla, donde desarrolló una importante labor modernizadora de los estudios literarios y fundó la Facultad de Comunicación y el doctorado en Ciencias del Espectáculo. Profesor invitado en distintas universidades extranjeras, fue director académico del Instituto Cervantes de 2004 a 2009. Colabora regularmente con revistas literarias y suplementos culturales y ha editado numerosos textos de clásicos españoles contemporáneos. En 1972 obtuvo el premio Fray Luis de León, posteriormente Premio Nacional de Traducción, por su versión de poemas de Paul Elba. No sé si lo he dicho bien. Está bien. Todo lo que digas está bien. Por último, y dado que Juan Ignacio y Jorge nos van a aportar información muy interesante y detallada sobre la figura de Leopoldo de Luis, simplemente quiero realizar una muy breve descripción de su trayectoria literaria durante los años que estuvo escribiendo. Entre otros reconocimientos, obtuvo el Premio Nacional de Poesía en 1979 por la obra Igual que guantes grises y el Premio Nacional de las Letras Españolas en 2003. También fue autor de biografías, como las dedicadas a Antonio Machado y su gran amigo Vicente Alexandre, y distintos estudios críticos sobre Miguel Hernández o autores de la generación del 98, la generación del 27, la generación del 36 y sus coetáneos. Fue muy importante su antología de la poesía social española contemporánea. Leopoldo de Luis está considerado como uno de los principales representantes de la poesía de la posguerra española. En febrero de 1988 recibió un homenaje de sus amigos por sus 40 años de labor literaria. En el año 2004 fue nombrado hijo predilecto de Andalucía y se le concedió la Medalla de Oro de Córdoba, su ciudad natal.
después de obtener el Premio Nacional de las Letras Españolas, que hemos mencionado antes, y otros reconocimientos a la totalidad de su obra, como por ejemplo la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid. A continuación cedo la palabra a Jorge Urrutia, que seguro que tiene muchas cosas muy interesantes que contarnos sobre Leopoldo de Luis. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. En lo que me respecta, aunque yo sé perfectamente que todos están aquí por Juan Ignacio Trillo, por lo tanto, que tenía que ser la vedette, la primera bailarina de este espectáculo. Yo no he venido a hablar de mí, vengo porque vengo como hijo del fondo del homenajeado o de los homenajeados, y pienso también en María, de este libro. Mi padre decía a veces, decía en los últimos años de su vida, que él era simplemente un poeta que había resistido al tiempo. Bueno, pues yo soy un hijo de poeta que ha resistido al tiempo. Yo me pregunto, se lo estaba comentando, bueno, aparte de eso yo me veo muy honrado por la presencia de tantos alcaldes de Jimena en la sala, tantos que han sido alcaldes de Jimena en la sala, ¿verdad? Eso es una cosa que vamos, no ocurre aunque venga el presidente del gobierno, ¿verdad? Que estoy absolutamente fascinado. Soy el intelectual con más alcaldes al lado que ha habido nunca. Y muchos amigos, gente importante, como mi querido Cruz, ¿verdad? Que lo miramos como un habitante más del campo, pero es el más importante escritor que ha dado Gibraltar, lo que no es cualquier cosa. O también está aquí uno de los grandes pintores de la Bahía, porque la Bahía de verdad ha producido grandes pintores. Entonces, tener aquí precisamente al autor de esta maravillosa cubierta de este libro que me acaban de dar es, aparte de emocionante porque es un amigo, me siento honrado porque es un gran pintor. Y naturalmente muchas gracias a la Concejal de Cultura de Jimena. Comentaba yo hace un momento, y es algo que me vengo preguntando en los últimos años, no, ni siquiera, no lo había pensado, en los últimos meses. Comentaba yo hace un momento que no llego a comprender, y nunca le pregunté a mi padre, ni le pregunté a mi tío Isidoro, que los dos estuvieron en el campo de concentración, que estuvo aquí, en Jimena, cómo era posible que vinieran todos los años a recorrer las calles del pueblo cuando aquí habían sufrido lo que habían sufrido, que era el trabajo en la carretera, en el campo de aviación, todos esos trabajos forzados. Hablamos muchas veces de los trabajos forzados para hacer el Valle de los Caídos, ¿verdad? Pero también hubo en otros sitios, y aquí, esos trabajos forzados que sirvieron para construir esa carretera más o menos paralela a la costa que el general Franco decidió construir pensando que los aliados podían desembarcar por el sur y necesitaba tener una carretera para mover las tropas detrás, protegido por la cadena de colinas que hay frente a la costa, una carretera que pudiera permitir el paso de tropas de un sitio a otro, ¿no? Y que después de haber estado aquí, el tiempo que estuvieron, que ahora les contaré, que ellos vinieran todos los años a pasear de nuevo por el pueblo, a estar aquí, y que lo hicieran sin rencor ninguno, a mí me parece extraordinario, porque yo pienso que yo no hubiera vuelto nunca más al sitio, no hubiera querido, hubiera vuelto a lo mejor yo muy mayor para aquello de enseñárselo a los nietos, pero no hubiera vuelto. Y eso dice mucho del talante que tenían los dos. Piensen ustedes que ellos, el caso de mi tío Isidoro, era un contable valenciano
que está en el ejército de la República, sale por la frontera francesa, va a uno de los campos, creo que a Argelès, donde estaba vigilado por senegaleses del ejército francés, del ejército colonial, y se plantea la posibilidad de volver a España, y él dice, realmente yo qué voy a hacer, y vuelve a España, vuelve por Irún, es internado en un almacén allí en Irún, donde lo primero que les enseñan es a cantar el cara al sol, y luego es juzgado y condenado a venir al campo de concentración. Pero paro aquí y luego recogeré. Mi padre, por su lado, ha estado en el 5º Regimiento, en el batallón Pasionaria, es un hombre de procedencia burguesa. Mi abuelo era un socialista, de hecho publicó el diario Socialista, era un abogado socialista, que hizo el único burgués que hizo la huelga general de 1917 en Valladolid, donde vivía, que era cordobés, era un modernista cordobés, amigo de Julio Romero de Torres, etc. Pero trabajó como abogado y llevando negocios de la familia de su mujer, y mi padre va a estudiar, a terminar sus estudios en Madrid, empieza la guerra y se integra en el batallón Pasionaria, es herido en la defensa de Madrid en una pierna, es ingresado en el Hotel Palace, que era entonces un hospital de sangre. Al mismo tiempo Durruti está en el Hotel Rich, si recuerdan ustedes, está enfrente, al otro lado de la plaza, y mi padre, saben ustedes que Durruti murió, y mi padre es operado de la pierna, le había entrado una bala explosiva en una pierna, y mi padre comentaba en los últimos años, en broma, decía, como hotel no puedo opinar si era mejor el Rich o el Palace, pero desde luego como hospital era mejor el Palace. Y va a Alicante, al hospital de Alicante, a reponerse. Él en Madrid ha conocido a Alberti, que le pareció antipatiquísimo, siempre lo dijo. Dice, yo enseñé, porque para la familia se arruinó, y él hizo magisterio y empezó a dar clases, y le enseñó a los niños a recitar poemas, y a una niña a recitar un poema de Alberti. Entonces, como sabía que Alberti estaba en un acto, él fue con la niña a que la niña le recitara el poema a Alberti, y Alberti no le hizo ningún caso ni a la niña, ni a mi padre, ni nada, y entonces mi padre siempre estuvo muy enfadado con Alberti, que luego al final de su vida al final de la vida Alberti tiene muchas fotos con Alberti, y no sé si alguna vez se lo dijo. Y se había hecho amigo de otros escritores, entre ellos de Miguel Hernández, que era, él consideraba un poco el hermano mayor. En Alicante, cuando está en Alicante, Miguel Hernández celebra un famoso acto en el Ateneo de Alicante, y entonces mi padre, con bastón, va a verle y luego se lleva a los amigos de hospital a que asistan al acto, y les presenta a Miguel Hernández, con el que acaba publicando, con Miguel Hernández y con otro intelectual y poeta que algunos habrán conocido, que era Gabriel Valdrich, que vivía en la línea. Los tres publicaron juntos un librito de poemas. Y mi padre allí hace los cursos de lo que se llamaba oficiales en campaña. Como saben ustedes, oficiales en campaña era el equivalente a lo que en el ejército de Franco eran los oficiales provisionales. Y hizo los cursos de oficiales en campaña, estuvo en el frente de Andalucía un poco de tiempo, pero luego lo reclamaron al ejército de Extremadura, porque bueno, hizo los cursos de Estado Mayor y termina la guerra como oficial de Estado Mayor en el ejército de Extremadura, que comandaba el general Escobar. Si recuerdan ustedes, el general Escobar era el coronel de la Guardia Civil que apagó el movimiento en el inicio del golpe de Estado en Barcelona. Eso ahora la Generalidad de Cataluña no se acuerda de que fue un coronel de la Guardia Civil el que paró aquello e impidió que desapareciera la Generalidad, ¿verdad? Pasa a la cárcel de toros a la cárcel de toros no, a la plaza de toros de Ciudad Real, que está convertido en cárcel. Allí pasa diversos episodios, da igual ahora, y
aunque contaba una historia curiosa, que es que cuando el ejército se rinde, él va vestido de oficial republicano y de repente, en uno de los pueblos de Ciudad Real donde está, aparece un guardia civil que se ha puesto el uniforme de guardia civil, que estaba escondido, y sale y se encuentra en una esquina y el guardia civil, que yo de la disciplina militar, se cuadra y dice: a sus órdenes, mi capitán. Dice: en lugar de haberme pegado un tiro, que no me podían pegar un tiro. Bueno, ahí es juzgado en Ocaña, en Aranjuez, para el penal de Ocaña, es juzgado en Aranjuez, y ahí le condenan a un campo de concentración. Va a pasar un año, me parece que es un año y medio el campo de concentración, y esto no hubiera podido nunca ocurrir en Alemania. Así, eso lo puedo contar, es buenísimo. Sí, lo condenan a un campo de concentración, pero está condenado sin plaza. Es decir, recuerden ustedes cuando había aquellos opositores sin plaza, ¿verdad?, que ganaban las posiciones sin plaza. Bueno, pues a él le condenan, pero no había plaza en los campos de concentración. Entonces está condenado sin plaza. Y se tiene que ir a Córdoba, la ciudad donde nació, donde mi abuelo se había refugiado en casa de un amigo, a esperar que le vaya a buscar un día la Guardia Civil para llevarla al campo de concentración. Entonces está trabajando en un taller hasta que llega la Guardia Civil. Y lo trae, primero, le llevan primero a Gaucín, perdóname, que no hemos discutido de Gaucín. Lo llevan a Gaucín y luego lo ponen en unos vagones de ganado, que lo traen a Jimena. Paro aquí, porque Juan Ignacio me ha recordado una cosa que tiene mucha gracia, que es que esos juicios fueron juicios un poco colectivos, y en el grupo de personas que juzgaron al mismo tiempo que mi padre había un señor al que le condenan por haber matado al cura de su pueblo. Y entonces el juez le dice: ¿tiene usted algo que decir? Y dice: sí, tengo que decir que no he podido nunca matar al cura de mi pueblo, porque el cura de mi pueblo soy yo. Entonces parece ser que había entrado un grupo de milicianos y él se había ido con los milicianos, pero como había desaparecido el cura, a él lo detienen por estar en ese... Cuando al hacer su historial aparece en ese grupo que había entrado en el pueblo, y entonces lo juzgan por eso, y le acusan de haber matado al cura, y dicen: el cura de mi pueblo soy yo. Eso lo contaba mi padre, sí, pero esto hay que tener... ¿Saben ustedes lo que decía Cervantes? Que el arco no puede estar siempre tenso. Si ustedes tienen un arco tenso, se rompe, ¿verdad? Entonces, pues... luego les quiero leer un artículo, pero en un artículo del País, cuando es el 96 me parece, él decía precisamente que no piensen ustedes que formo parte de una generación apesadumbrada por la guerra. No, teníamos 18 años. Y a los 18 años se pasa por encima de todo, incluso por encima de la muerte. El entusiasmo es más fuerte que la muerte. Y también éramos felices en la guerra y cantábamos y nos reíamos. El ser humano es más fuerte que todo eso, y por eso me he acordado ahora de la frase de Cervantes. Bueno, la otra cosa un poco graciosa que tiene es que a mi padre le condenan con un tiempo definido. Pero a mi tío Isidoro, porque si ustedes ven las hojas, y aquí me parece que se reproduce, de las fichas del campo de concentración, ponía una inicial al lado del nombre. Esa inicial podía ser o una D o una I. La D era de desafecto. En la ficha de mi padre pone desafecto. Pero en la ficha de Isidoro Gutiérrez, que era mi tío, ponía una I, indiferente. También volvemos, si esto hubiera sido Alemania, no hubiera sido así, pero era España. Entonces, los que tenían la D tenían una condena, terminaba la condena, dio muy buenas. Pero mi tío era el único que tenía la I de indiferente. Y fue el último en salir del campo de concentración, porque nunca le dieron fecha. Y el coronel un día le dijo: bueno, ya vete a casa, porque era el último que quedaba en el campo, por ser indiferente, ¿verdad? Justo castigo a su perversidad. Bueno, ellos dos, como saben ustedes, o muchos de ustedes, llegan a Jimena en unos vagones de ganado, y vienen amarrados de dos
dos en dos con alambres, y se quedan, se bajan, tienen otras aventuras en el tren, que ahora igual, se bajan en la estación de Jimena y se quedan delante del llano, delante de la estación, tirados en el suelo, esperando. Juan Ignacio Trillo me decía que probablemente estaban esperando unos camiones de la Legión que estaban en el convento de Nuestra Señora de los Ángeles. Bueno, no sé qué parte del camino por lo menos lo hicieron a pie, pero estaban esperando y entonces salieron dos chicas jóvenes y o mi padre o mi tío les dijeron ¿nos traéis un poco de agua? Las dos chicas, porque habían salido a curiosear, entraron porque eran hijas de Antonio Gómez, que era el que tenía el bar de la estación de Jimena. Entonces volvieron con una jarra de agua y se la bebieron entre Leopoldo e Isidoro, que unos años más tarde Leopoldo se casó con una de las chicas, que era María, e Isidoro, los dos condenados, se casan. Nuestro querido y admirado amigo Regueira, que ha muerto últimamente y que me parece bien hacerle un homenaje mencionándolo aquí ahora, me aseguraba en una carta, seguro que era agua del Regüé, porque ya dice el dicho de la ciudad que quien bebe agua de Regüé y come piñonate, por cierto, mañana hay que comprar piñonate, Consuelo, y come piñonate, se casa en Jimena. Bueno, no puedo asegurar, pero me fío de la sabiduría y la erudición de Regueira y acepto que fuera agua del Regüé. Bueno, esa es la historia que une a mi padre con Jimena. Eso, y luego lo he estado buscando para traerlo, pero no lo encuentro, que en la revista de ferias de Jimena, un año se publican 3 sonetos al castillo de Jimena de la Frontera de mi madre. Lo tienes ahí. Y lo he estado buscando para traerlo, pero no lo he encontrado. Y alguna cosa más, porque hay un baile tradicional, así como que mi padre vio bailar, hizo unas fotos y publicó un artículo en una revista que había entonces se llamaba El Español, publicó un artículo sobre eso. Y luego aparece. No olvidemos que él era cordobés, aunque educado luego en Valladolid, pero mi abuelo, que curiosamente era de La Coruña, era un joven modernista cordobés, muy enamorado de Córdoba, hablaba de Córdoba continuamente, y amigo, como les he dicho antes, de Julio Romero de Torres y toda una serie de intelectuales cordobeses. De manera que el gusto por Andalucía, cuando el presidente de la Junta de Andalucía le dio la medalla de hijo predilecto de Andalucía, me acuerdo que él decía que yo estoy emparedado. Decía, me hubiera gustado ser o abogado o profesor. No he sido ni lo uno ni lo otro, pero mi padre era abogado y mi hijo era profesor. Y mi padre era andaluz y mis nietos son andaluces, pero yo prácticamente no he ejercido nunca de andaluz porque he vivido siempre en Castilla, decía, como justificando. Y veníamos siempre, como digo, a ese bar, a esa casa de al lado de la estación, donde mi tío Isidoro y mi padre por la mañana se metían en una habitación que había al fondo, como un comedor reservado que había al fondo, y le ponían las cuentas al día a mi abuelo, que durante todo el año iba amontonando facturas y cosas, pero nunca las ponía en orden. Y entonces ellos dos dedicaban la mañana de todas las vacaciones de agosto en poner las cuentas en orden y luego salían a pasear. Regueira asegura que les gustaba mucho pasear por la orilla del río Ganda y las ruinas de la fábrica de armamento, ¿verdad? de munición. Yo eso no lo sé. No lo sé, pero es posible que ellos subieran y fueran paseando hasta allá. Luego ya, claro, mi madre, que mi padre a veces se enfadaba, porque mi madre hablaba de mi casa,
Y decía, tu casa es esta. Y decía, llevas más tiempo viviendo aquí en Madrid en la casa que en tu casa en Jimena. Pero mi madre siempre hablaba de mi casa era en Jimena. Y entonces ella quería venir. Y cuando ya mi padre lo prejubilaron, pues venía muchas veces. Venía ya no eran los veranos, sino que venía en cualquier época del año. Y estaba más tiempo en Algeciras probablemente que en Jimena, porque la familia de mi madre se fue disolviendo y fueron a vivir a Algeciras, a Valencia, a distintos sitios, pero venía siempre, estaban aquí, y encargábamos unos votos en un zapatero que había en la bajada de la estación, a la derecha, que tomaba la medida del pie con un trozo de periódico. Y luego enviaba los votos por correo, metidos en una caja. Y yo he utilizado esos votos muchísimas veces, ¿no? Pero lo que más recuerdo es que me midiera el pie con una cinta, un periódico recortado, ¿verdad? Y eso me ha parecido siempre maravilloso, porque era todo yo siempre defiendo que todo depende de la escritura, de manera que hasta el pie me lo medían con la escritura, con la impresa de esta. Y por lo demás, sí les quiero hablar de un momento del libro. El libro es producto de una erudición enorme de Juan Ignacio Trillo y un esfuerzo de investigación enorme, y les puedo decir que yo he aprendido mucho de mí mismo en el libro y de mi familia, de una manera. Entre otras cosas, estoy encantado, no me había dado cuenta, en estas lecturas rápidas que hace uno, que mi madre me hablaba mucho de dónde iba a aprender a leer y a escribir y a aprender a coser, que era en lo que se llama una amiga, no es una amiga, la gente piensa que es una amiga, no, la amiga es la escuela privada para niñas pequeñas. Y una amiga que luego he visto, lo llevaba doña Consuelo Ojeda, y estaba en el convento, estaba allí. Y las niñas pagaban todos los días 20 céntimos, 30 céntimos al llegar, ¿no? Y resulta que Ignacio ha encontrado una foto de las alumnas de la amiga, y ahí está mi madre. ¿Y está la amiga? Y está la tuya. O sea que encima se pegaban en clase, supongo. Y entonces está ahí, y me he quedado muy emocionado esta mañana porque yo, que había visto el libro, había pasado por encima de la foto y no me había dado cuenta de que está ahí mi madre, ¿no? No sé si está la foto maravillosa de mi padre en el burro. Sí. Hay una foto de mi padre subido sí, que está metido en el texto mío, sí. Entonces hay una foto de mi padre en la estación de Jimena, en la calle, subido en un asno, ¿verdad? Pero es muy divertido porque es lo menos apropiado, lo menos normal para montar en burro, porque es que mi padre va con un pantalón de vestir, probablemente un pantalón de traje, ¿verdad? Un pantalón, tienen aquí la foto, es maravillosa, no tiene nada que ver con Platero y yo, ¿no? Entonces está con un pantalón de traje, zapatos de salir, calcetines negros, una camisa de corbata remangada y una cesta, un capacho de plástico absolutamente horrible. Entonces yo digo, ¿qué demonios hacía mi padre en el burro allí en Jimena? No acabo de entender, ¿no? Una cosa. Y yo, esta foto y otra que tengo en casa, que la tengo enmarcada, que la descubrí cuando mi padre murió, en que mi padre está en la Feria de la Línea con un sombrero de cartón cordobés y subido en un caballo de cartón, y mi padre, que era un señor muy serio. Me parece actualmente las dos fotos maravillosas, ¿no? La foto del caballo de cartón y la foto del asno. Me parece De hecho, se conservan las mismas rejas y la misma solería de la Hoy lo fachada. hemos visto. Y hemos estado localizando hasta ese punto exacto, porque aquí lo que aparece es Leopoldo de Luis en Jimena subido a un burro. Sí. Y no dimos la fachada con Jimena, la hemos dado la estación. Y bueno, aparte de eso hay historias de mi madre que yo no conocía, que he aprendido aquí. Bueno, ustedes piensan
que para un niño de un barrio obrero madrileño, como era yo, ahí de los Cuatro Caminos, que me pasaba, que iba al colegio todas las mañanas atravesando desmontes, y cuando había una gran nevada, que ya últimamente ha habido una, pero hacía mucho tiempo que no había esas nevadas, yo no podía ir al colegio. Que mi padre me dejara no ir al colegio tenía que ser una nevada, bueno, antológica. Y para un niño al que le estaba prohibido jugar en la calle, mi mujer, que es novelista, una novelista hispanoamericana, colombiana, su primera novela se llamaba, curiosamente, Prohibido salir a la calle, y ahora se reedita, efectivamente. Y bueno, pues a mí me prohibían salir a la calle, porque en la calle donde bueno, los niños malos y cualquiera sabe lo que puede ocurrir, y yo me quedaba mirando a los niños jugar en la calle, entonces se jugaba en la calle, ¿verdad? Me quedaba, sentaba en el balcón, que era un primer piso, y luego le pedía a los niños que me hicieran un avión de papel, porque yo no sabía hacer los aviones de papel, ¿no? Entonces me hacían un avión de papel y me lo subían y esto. Pues Jimena era, no sé si como Macondo, el Macondo de García Márquez, pero era en cualquier caso un sitio de absoluta libertad. Era maravilloso porque yo había días que salía con un esparadrapo en cada rodilla y un esparadrapo en cada codo. Estaba cayéndome continuamente, pero me subía a los montones en los árboles, trepaba por el corcho, en el almacén de corcho y los hornos de Furet. No tenía horario. Bueno, para mí esto era absolutamente un lugar maravilloso. Y en un librito que escribí sobre esto, pues para mí sigue siendo un lugar maravilloso al que me gusta venir y volverme a hacer las fotos, una foto donde ya me hice otras fotos antes, ¿eh? Y de esa manera veo, no ya si cambia o no cambia la calle, sino cómo, maldita sea, cambio yo. Y por último, por lo tanto yo estoy enormemente agradecido a Juan Ignacio por ese trabajo que hace que uno se redescubra. Pero voy a ver si consigo leer, porque me he dejado las gafas, me he traído las de sol, equivocadamente. Pero voy a leerles un artículo que mi padre publicó en un periódico que se llamó Liberación, que duró unos cuantos meses nada más, que fue un intento de periódico no ligado a los grandes grupos que existió en Madrid, que dirigía Andrés Sorel. Y mi padre publicó un artículo que me gusta, me parece muy bonito, es muy emocionante, que se llama Los últimos de la derrota, y lo reproduce el libro de Trillo, y voy a leérselo, si lo consigo. Un triste... Les recuerdo que el gobierno de don Felipe González hizo una ley para reconocer los servicios de aquellos que fueron oficiales en el Ejército de la República y darles una pequeña pensión, que era muy pequeñita, pero eso había que solicitarlo, no era automático, había que ir y solicitar y decir, sí, yo he sido oficial de la República, que me den los 200 euros. No, todavía no había euros antes. Y mi padre entonces publicó este artículo en la prensa. Un triste y algo deprimente espectáculo pudo verse esta semana en la calle Almagro. ¿Me puedes dejar tus gafas, por favor? A ver si con tus gafas veo. Porque un oftalmólogo... No, porque eso no está claro. Me operaron de cataratas y el oftalmólogo consiguió que vea peor de cerca que alto. Bueno, a ver, un triste... A ver, muchas gracias. Si salgo mareado, ustedes son testigos que no es por la ginebra, sino que es por las gafas que esta señora tan amable me ha dado. Un triste y algo deprimente espectáculo pudo verse esta semana en la calle de Almagro, nombre, por paradójica coincidencia, de conquistador, aunque también fue capitán salido del pueblo y acabó ejecutado. Los últimos restos del Ejército de la República subían en desorganizada formación por la escalera de una oficina de Hacienda, a la pobre conquista del fortín de la burocracia. Éramos los que, parafraseando versos de Miguel Hernández, entre los 15 y los 18 y los 20, nos fuimos a cumplir los años al fuego que nos requería.
los que, según Octavio Paz, nos jugábamos la vida en ardiente amanecer del mundo. Hoy somos una pequeña tropilla, mermada por los roces de las balas, las racias de la represión y las risas del tiempo. Los supervivientes de muerte, cárcel y exilio, capaces de aguantar aún las tanquetas insidiosas de los años. Es un resto sin pena ni gloria porque ha llovido demasiado sobre sus hombros. Un día entraron en Brunete o en Teruel, avanzaron por Guadalajara, entre cañones se miraron, como Emilio Prados, a las puertas de Madrid, cruzaron el Ebro o reconquistaron el sur de Extremadura. Pero sus uniformes no se exhibieron jamás en salones elegantes, ni sus correajes brillaron al sol de ningún cortejo. Nunca oyeron los claros clarines. Sus insignias crecieron al pie de las trincheras y se ajaron a las puertas de los campos de concentración. Por algo su nombre fue el de oficiales en campaña. En el mismo campo de lucha o a lo sumo, tras un cursillo relámpago, aprendieron a dirigir tropa, espejo de milicianos y valientes en espejo, según el romance de Vicente Aleixandre, a las órdenes de Enrique Lister, Valentín González o Cipriano Mera, a leer planos en los estados mayores de Rojo, Prada o Escobar, pero todo eso flota ya como un sueño en manos del tiempo, porque es casi medio siglo lo que los lastra. La derrota se amasó con su propia carne, mas en aquel ejército fallaron muchas cosas menos su entusiasmo. Fallaron las democracias europeas y el espíritu de solidaridad de las organizaciones políticas, bien que lo denunció poética y desgarradoramente León Felipe. Fallaron asesoramientos más cacareados que eficaces. Me detengo aquí. Se ha hablado mucho de los generales soviéticos que vinieron a asesorar al ejército de la República. Fueron absolutamente inútiles. Absolutamente inútiles. Algo así como se está demostrando en estos momentos en la guerra de Ucrania. Eran inútiles porque no sabían moverse por espacios pequeños. Estaban acostumbrados a moverse por Siberia, pero no a moverse por el campo de Gibraltar, si quieren ustedes. Fueron absolutamente inútiles los generales soviéticos. Ese asesoramiento fue pura bazofia desde el punto de vista del asesoramiento. Falló la lealtad de algunos altos mandos, fallaron los recursos materiales, pero la fe y el esfuerzo de los mandos medios fueron un permanente ramo de coraje. Miguel Hernández tan próximo lo sabía bien, por eso los cantó: han de alabarse el vientre y la cantera de donde habéis nacido, capitanes. Parva tropilla hoy, subiendo la escalera ingrata de la burocracia para alcanzar aún más parvo subsidio, favorecida, mire usted por dónde, con la Ley 37 del 84. La mínima pensión del más modesto de los jubilados con la más rígida de las normas de incompatibilidad. Pero este artículo no es una queja, menos aún una protesta, ni siquiera una ráfaga de nostalgia. Este artículo es una elegía para dicha comprosa de parte de guerra. Los hospitales para dicha comprosa de parte de guerra, los oficiales de la República han ocupado este fin de semana la última gota. Nada más, muchas gracias. Bueno, lo inconveniente es dejarle a Jorge que interviniera antes que yo. Ya me voy a ajustar, lógicamente, a no repetir ningún apartado de ese maravilloso recorrido que ha hecho, tanto biográfico como de contenido del libro. Quiero empezar por los agradecimientos, lógicamente agradeceros vuestra presencia, algunas de ellas de más de 1000 kilómetros hasta llegar aquí. Agradecer al Ayuntamiento la acogida, a la Diputación la propia publicación y a los prologuistas, en el cual figura Jorge Urrutia. Alguien que ha leído el libro ha dicho: solo con el prólogo merece la lectura de este libro, porque va acompañado de Juan José Telle igualmente, y es lo último que escribió José Regueira. Del libro habría que decir, esta es la segunda presentación. No hemos podido hacer antes, primero por el Omicron y segundo porque esperábamos que Regueira se recuperara. Y al final pues hemos luchado contra
los elementos. El día de la propia presentación, Jorge, que estaba de los previstos en presentarlo, volaba a los Estados Unidos, el cual hacía 2 años que no veía a su familia y le dieron pase para marchar allí. Después cogió el virus allí. Y Regueira había muerto Moncho el día anterior. Hoy, afortunadamente, estamos todos aquí presentes. Lo único que ha ocurrido es que lo que es normal de Málaga aquí son 1 hora y 3/4, hemos tardado 4 horas y media. La autovía cortada y encima en Barriga nos pilla la vuelta ciclista, 1 hora y media allí en plena Solina. Bueno, cuando íbamos a comer al lado, a la venta del Cagajón, que podíamos estar habiendo, o la venta, la del Filla, porque la venta del Cagajón estuvo prohibido desde 1960 por una orden del propio gobernador civil por contener esa venta un nombre maloliente y malsonante, por el cual tuvieron que cambiarlo porque si no, no le daban la autorización a recibir la amenaza de que si no cambiaban, como estaban sobre una vía pecuaria, procedían a la clausura. En fin, bueno, voy a entrar en el tema, aunque estos efectos colaterales están relacionados con el entorno. ¿Y por qué escribí este libro? Es decir, cuando en este caso tengo que agradecer a Pascual el esfuerzo que hizo, de decir, bueno, que tenemos un servicio de publicaciones en Diputación, los jimenatos hay que escribir, hay que situar en el mapa lo que es la rica historia, en parte todavía no suficientemente explorada, y pensé en la historia de los rarios, que la tengo pendiente, porque es muy interesante, y ahí el papel que juega Jimena, porque ten en cuenta San Pablo de Uceite, San Martín del Tesorillo, y donde aquí se actúa de motor, que es desconocido, los rarios se asocian en Málaga a Málaga capital. Y no se sabe que todo el proceso de industrialización de Málaga capital se debe a esta familia, pero en su rama gibraltareña. Es decir, de Gibraltar salían todos los recursos económicos que posibilitaron una gran inversión en lo que son la industria textil, después financiera, agrícola, puesto que la caña de azúcar prácticamente cubrió casi todo el litoral mediterráneo con las distintas fábricas de azúcar. Bueno, pues Jimena en esto juega un papel fundamental, porque es la primera gran compra masiva, entre comillas compra, porque hoy se lo he dicho a uno de los familiares que hemos visto antes de llegar aquí, los rarios no se dedicaban a comprar, se dedicaban a cobrar los préstamos impagados. Y un préstamo impagado de los Medina Sidonia propició que todos esos terrenos del término municipal de Jimena pasaran de Medina Sidonia a los rarios. Y después se produjo, en el año 28-29, el traspaso a lo que aquí se llaman los mares, que le costaba a Jorge entender que eran los mares, todos los mallorquines que aquí aterrizaron con propósitos ya completamente distintos desde el punto de vista de la innovación, puesto que este señor o este contrabandista lo que pretendía es trocear, vender, liquidar y cobrar. En fin, entonces todo esto tiene mucho que ver, porque al final todos los acontecimientos históricos transcurren. Pero a mí había una frase que le preguntaron, porque yo considero que Leopoldo Luis no está lo suficientemente valorado, y esto lo hablé con Regueira, y porque él estuvo en la farmacia y hablando con él, y precisamente estuvieron en la conversación el papel de las farmacias que jugaban en las tertulias. El padre de la madre de Leopoldo Luis era boticario, León Felipe era boticario, es decir, todo esto. Y entonces hay una frase de Leopoldo cuando se ven todas las biografías que dice: nacido en Córdoba, otro, poeta madrileño. Bueno, pues hay una frase que dice: yo soy como Jimena de la Frontera, transfronterizo. Nací en Córdoba, al poco tiempo tuve que vivir en Valladolid
Me consideran madrileño porque allí he transcurrido gran parte de mi vida, pero no hay que olvidar que las decisiones importantes que han ocurrido en mi vida, como estar preso en un campo de concentración o enamorarme y tener a la mujer de mi vida, ha sido en Jimena Rútela. Y entonces digo, bueno, esto es un elemento de poner en el mapa, porque a veces cuando se estudian poetas, y esto lo he estado viendo porque después los siguientes que estudiaron, bien Riquelme o bien Diego Bautista o Ángela Reyes, es situarla en su contexto también, porque la poesía a secas, es decir, ¿por qué tiene lugar esa inspiración? Porque hacía antes el tema de Gaucín. Fíjate que Gaucín es porque para el tren y posibilita que llevaban 48 horas sin comer absolutamente nada, esposados como iban, alambrados de dos en dos, sin baño, sin servicio ni nada, en esos vagones de animales, consiguen abrir una puerta y salen dos con las alambres y empiezan a coger naranja amarga que había en el torno. Y ahí sale el poema precioso sobre... Después, cuando ocurre el encuentro con María, el encuentro de los dos tirados allí en el suelo, pidiendo agua, y cuando se montan los ruidos entre los demás presos, diciendo, le van a hacer caso a esta muchacha, a estos dos, que llegan en las condiciones en que llegan, como estamos todos. Llegan las dos muchachas y le dan de beber a los dos. Y acaban los dos enamorados de las dos. Ese poema, que ahí se condensa, si se lee fuera del contexto, no se entiende. Igualmente, lo que es el trabajo que realiza en la carretera de Puerto Gálvez, que ofrece enormes dificultades, utilización de canteras, del problema de estabilidad de suelo y tal, en las condiciones en que estaban los presos. Y cómo todo eso va quedando, ¿no? Pero no va quedando en un poeta más, va quedando en el poeta que sobrevive, porque es un superviviente. Leopoldo Luis, por su edad, él empieza ya de una generación de poetas que es del 36, pero él se ha relacionado con la generación del 98 y él está muy relacionado con la generación del 27, y cuando ocurre después la posguerra, él se relaciona con esa generación de poetas de posguerra que gran parte de ellos al final procedieron del propio falangismo o del propio franquismo, que se fueron desgajando, Ridruejo, Manuel Alcántara, es decir, todo eso. Y lo hace camuflando su nombre. Leopoldo de Luis no es el Leopoldo Urrutia que firmaba, porque ya el apellido Urrutia es un apellido maldito de cara al franquismo en la persecución que tiene. Él continuó militando en las condiciones difíciles, porque a veces cuando se dice este poeta es un poeta puro, no es un poeta de compromiso. Leopoldo Luis, pues sí, Leopoldo Luis fue quien ha salvado parte de la poesía de Miguel Hernández de la propia cárcel, como sacaban los poemas de Miguel de las cárceles. Él estuvo militando en el PC hasta que detienen a su cuñado. Entonces el único varón de familia que queda es él. De mí depende toda una familia, más de una familia. Depende de mí, porque el padre de Leopoldo Luis ha comentado socialista, pero socialista utópico. Es decir, estaba en otro mundo. Era especialista en pilfarrar herencia, porque recibían una herencia impresionante y siempre estaban a la cuarta pregunta. Estudia, hace la judicatura, saca plaza, y cuando va a tomar plaza, no toma posesión de la plaza. Y le dice el padre, ¿por qué?
Dice, porque yo he cumplido con lo que tú me pediste, que fuera fue, y te distraste, pero yo no sirvo para jugar, yo como que tomar posesión y tal. O sea, y se queda ahí, en esa fase. Pero Leopoldo Luis es el responsable, es el padre, el que tiene otro hijo fuera del matrimonio, que no es casualmente un desconocido de lo que llega a ser, que es Francisco Umbral. Entonces, Jorge es sobrino. Y eso se sabe en la etapa final, al final de la propia vida de Leopoldo Luis. Pero esa vida de Leopoldo Luis concluye en el 2005. Es decir, ha estado viviendo todo lo que ha sido la posguerra dura, lo que ha sido el franquismo ya en su etapa desarrollista, y ha vivido afortunadamente la democracia. Y lo ha vivido en el exilio interior y ha sobrevivido. Entonces eso le hace tener un mérito y un concepto universal de lo que es esa etapa dorada de la poesía y de la propia literatura, de finales del 19 y de principios del 20, porque él cuando se lleva lo que se lleva a la mili es Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. Entonces, bueno, pues todo eso daba unas características que después ya de aterrizado aquí, que representó Jimena para él. Bueno, Jimena representó también su hijo, Jorge Urrutia, que encontraba aquí pues la libertad, el amor de María, el revuelo. Ese caballo, esto lo estaba comentando con Regueira, todos los visos de que iba a revuelo. ¿Y por qué lo de la fábrica de la bomba que decía Regueira? Qué lástima que yo no hubiera hecho ya el estudio y le hubiera contado a él, porque él, para su poesía, aquello representaba algo. Si él hubiera llegado a saber, como muchos mimenatos que lo ignoran todavía, la importancia que tuvo esa fábrica de la bomba, de los 3 proyectos que hubo, solo cuajó ese, y que ese pudiera ser uno de los elementos clave en la batalla de Pensacola, del triunfo de la independencia de los Estados Unidos, es decir, que los Estados Unidos tienen reconocido a Bernardo Galvez en la etapa de Obama como el 7º ciudadano norteamericano por conseguir ganar esa batalla. Bueno, las bombas salieron de Jimena de la Frontera, salieron de aquí. Si los americanos hubieran, porque los americanos no tienen historia, pero sí aman la historia. Lo que yo intentaba de Macharavilla, esa unión que también lo intentó Regueira con Jimena, y poder vender toda esa historia y que nos viniera pues a nuestro entorno ese turismo cultural que es futuro y que representa, junto a las historias del castillo y todas las etapas milenarias que ha vivido Jimena, una de las riquezas más impresionantes desde el punto de vista de atracción de carácter cultural. Y yo aquí, pues lógicamente, tengo que acabar porque quiero también, por si alguno de vosotros queréis intervenir, responder a lo que podamos y tal, y hacer copartícipe en este entusiasmo por este personaje, por poner Jimena y ser reconocido, a ver si a través ya de este libro, que soy de Córdoba, de Valladolid, de Madrid y de Jimena de la Frontera. Yo vuelvo, bueno, a mí cuando me dan un micrófono yo intento que no me lo quiten. Sí, entonces yo tengo que hacer 2 cosas. Una, que cuando he hablado y he dado las gracias y he dicho que me alegra y me enorgullece que estuviera aquí un gran poeta gibraltareño en español. Yo se me ha olvidado decir que es Trino Cruz, no creo que he dicho el nombre. Y yo quiero decir que yo trabajé en Canal Sur un tiempo, hice unos reportajes, hice uno precisamente sobre Trino Cruz. Y yo he contado, y creo que lo contaba en aquel reportaje, que una de las cosas que
me impresionó cuando yo conocí, lo había conocido en Algeciras, en la Casa de la Cultura José Luis Cano, y cuando conocí a Trino Cruz, cuando fui a su casa por primera vez, pero no donde vive él ahora, sino cerca de Algeciras, no me acuerdo ahora el sitio, me impresionó enormemente los libros que tenía encima de la mesa. No sé si se lo he dicho alguna vez. Y yo dije, no vengo a casa de una persona cualquiera, vengo a casa de un intelectual absolutamente representativo de lo que es el Estrecho. Porque encima de su mesa había libros en español, estaba trabajando con ellos, leyéndolos, aunque él, su profesión no fuera directamente esa, una profesión económica. Tenía libros en español, tenía libros en inglés, tenía libros en francés y tenía libros en árabe. Claro, salvo que quisiera leer también de algún buque ruso que cruzaba el Estrecho, ¿verdad? Tenía todas las lenguas posibles que se cruzaban en el Estrecho en su mesa de trabajo. Claro, eso es un intelectual de la zona, manejando todas esas lenguas. Y eso me impresionó y me admiró desde ese primer día que estuve en su casa con motivo de aquel. La otra persona que yo citaba, como un gran pintor también de la Bahía, también se me ha ido el nombre, que es Juan Gómez Macías. Y Juan Gómez Macías, recuerdo estar en su estudio, recuerdo muy bien estar en su estudio y de repente darme cuenta de que él maneja los malvas. Los malvas, que son del poeta que me parece mejor poeta en lengua española, que es Juan Ramón Jiménez. Y dije, este es un pintor lector de Juan Ramón Jiménez. No habíamos hablado de Juan Ramón, pero simplemente por el hecho de manejar ese color, manejar tanto, yo dije, es un poeta admirador de Juan Ramón Jiménez. Y luego, efectivamente, ha hecho algunos cuadros sobre versos de Juan Ramón Jiménez. Y aparte de eso, es un excelente fotógrafo, porque aquel día me hizo una foto extraordinaria cuando estoy yo mirando unos cuadros suyos, foto que tengo enmarcada en mi cuarto de trabajo. De manera que, si le fallan alguna vez la pintura, puede dedicarse a la fotografía. De todas maneras, lo hace muy bien. Quería decir eso. Perdón porque se me habían ido los nombres. Lo otro que quiero hacer es que, ya que la concejala lo ha traído, quería leerles uno de los sonetos que Leopoldo escribió al Castillo de Jimena, y que precisamente habla de esa tierra fronteriza que tú comentabas hace un momento. Ven a mirar desde esta balaustrada de lo que fue castillo y es frontera del tiempo, el caserío que aglomera su amor, su geometría blanqueada. Bajo la mano azul del cielo, alada, la vida descendiendo la ladera, de la verdad del tiempo se apodera y se hace realidad enamorada. Aquí duerme en la ruina su presencia, y hombres de ayer descansan tras el muro, mientras ahí la vida se desliza. Como Jimena en esta prominencia, todos entre el pasado y el futuro, somos hechos de tierra fronteriza. Esto es lo que quería leerle, porque ya que yo no lo había encontrado el otro día en Madrid para traerlo, como lo has traído, me lo he puesto encima de la mesa porque quiero agradecerles. Y ahora ya me callo, palabrita al Niño Jesús, y les dejo a ustedes que pregunten, que comenten o que disientan, porque también esto es una democracia y pueden disentir, naturalmente. Hay que preguntar, no lo hagan todos juntos, otra vez a la vez, no sé, uno a uno. Como nadie habla, voy a preguntar. Yo había oído que cuando pidieron agua, los gordos, y cuando pidieron agua, las chicas insistieron en la casa, fueron corriendo, insistieron que no fuese el agua del pozo, sino que fuese agua de Regüe, porque el agua de Regüe era como un lujazo que se tenía muy diferente al agua del pozo, que es la que cubría las necesidades diarias. Entonces creo que había una criada por ahí en la casa o algo de eso, una mujer mayor de Jimena, no sé por dónde me viene esa idea, pero insistieron que fuera agua de Regüe. Y también, si lo del tema de quien bebe agua de Regüe se enamora en Jimena, no vendría de ahí, no sería el huevo antes que la gallina. Bueno, no estaría mal, a un escritor le encantaría, pero bueno, yo a eso, que la pregunta que usted hace al principio no me puedo contestar porque yo no había nacido, obviamente. Claro. Lo que sí sé, eso sí, pero supongo que muchas casas de Jimena, que
cerca, en el patio de la casa de mis abuelos, había un pozo. Y había otro pozo un poco más allá ya, en la zona de la fábrica de corcho de Floresture. Y el agua de la fábrica de corcho era mejor que la del patio de... Pero es que el dinero es el dinero. Entonces el propietario de la fábrica tenía mejor agua que en la casa de mi abuelo. Es decir, era muy alcalina, muy gorda, ¿no? Agua muy gorda en la casa de mi abuelo. Y entonces un aguador traía, cuando yo era pequeño, todos los días agua. Y, bueno, nos hemos convencido, Trillo, Regueira y yo, de que eso era agua del Regüey, la que traía el aguador. Yo, de hecho, sí he ido al río y he ido a la fuente del Regüey, desde luego. Entonces, es posible que fuera efectivamente, que bebieran ya el año 41, que bebieran ya, tuvieran dos aguas en la casa, el agua del pozo y el agua del Regüey. Eso es posible, pero en cualquier caso sería perfecto. Si el dicho viene después de la aventura paterna, me parece estupendo. Lo firmo ahora mismo. Jorge me tuvo durante un tiempo, sí, es que durante un tiempo despistado, porque en su libro, que cuenta esa vivencia maravillosa de su infancia, él le daba nombre y apellido al que llevaba el agua. Forma parte de temas literarios que él hace maravillosamente bien. Yo, como investigador, pues muy obtuso, intenté localizar al personaje. No había forma de localizar el personaje, hablando con mayores, y he localizado ya al personaje y los bulos de quién eran. O sea, hasta eso he llegado. Los bulos eran de Uncala, los traía del Regüey. Y Antonio Gómez lo que tenía era en el mostrador del bar los botijos con el agua del pozo grueso. Y el agua que se servía en el interior, a nivel familiar, en las comidas, era el agua del Regüey. Y ese fue el jarro del Regüey, que ya tú después, al final, lo relatas también en el libro, y cuando dice tu padre, ya casado, y comenta la suegra, niña, tráete agua, pero no del pozo, del Regüey. Y dice tu padre, del Regüey. Ahí estuvo el amor, el agua del Regüey. Bueno, yo, es que claro, ese libro que se presentó aquí y que yo he contado muchas veces porque es uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Yo profesionalmente he hecho muchas cosas en mi vida, he tenido la fortuna, tengo que decir, lo confieso abiertamente, ya soy una persona suficientemente mayor para poder decir estas cosas. Yo he tenido mucha suerte en mi vida. Tuve una vida maravillosa, una infancia maravillosa, aunque fuera la infancia de un hijo de vencido, pero la infancia pasa por encima de todo eso. Mis padres me enseñaron lo que no se podía decir en la calle, por ejemplo. Uno de los recuerdos que tengo es que yo, siendo muy niño, vi una portada del ABC, donde había unos soldados con ametralladoras, y decían, los rojos, no sé qué. Y yo cogí el periódico y dije, papá, ¿qué son los rojos? Y mi padre miró al ABC y dijo, los alemanes, hijo. Lo resolvió. Y entonces, yo tuve una infancia maravillosa, aunque fuera hijo de vencido. Iba a visitar a mi tío, que había estado condenado a muerte, a la prisión, y cogía los juguetes que hacían los presos para los niños visitantes, el día de la Merced. No tuve nunca una beca, jamás me dieron una beca para estudiar, tengo que decir, nunca. Yo no he tenido una beca para estudiar, jamás. Pero mi padre hizo un enorme sacrificio para llevarme a un colegio caro y extranjero en Madrid, porque
y ya no estaba dispuesto a llevarme ni a un colegio religioso ni a un colegio nacional, me llevó a un colegio extranjero en Madrid. Pude estudiar en la universidad bien, con unas notas aceptables, pude marcharme al extranjero a hacer la tesis doctoral, pude hacer mis oposiciones, irlas sacando, aunque yo, por ejemplo, cuando saqué la cátedra, por ejemplo, yo había trabajado algunas cosas en la Universidad de Madrid con un catedrático falangista, muy carca, que fue ni más ni menos que el que se hizo cargo de la imprenta de la Posición Pekín. La Posición Pekín era el Estado Mayor del Ejército de la República en el este. Y este hombre se hizo cargo de la imprenta y convirtió en pasta de papel todo lo que había. Lo que había era la revista Comisario, Canciones de nuestra lucha, la antología de Emilio Prados, y el último libro impreso de Miguel Hernández, El hombre acecha. Solamente salvó 5 ejemplares, retiró 5 ejemplares. Y este hombre resulta que había dicho en un momento en el despacho del decano de la Facultad de Madrid, había dicho: este Leopoldo de Luis tiene un hijo que no se merece. Ustedes saben que en España basta, en cualquier cosa que se diga contra alguien, a los 5 minutos lo sabemos. Y entonces dijo eso, que mi padre decía: no se da cuenta este señor que eso para mí es un elogio, decía. Pero en cualquier caso, claro, era un problema. Yo voy a oposición, y en esa oposición, en aquellas oposiciones antiguas de 6 ejercicios, él está en el tribunal. Y entonces mi padre, que lo que más hubiera deseado en su vida es ser profesor universitario, no asistió a la votación final. No quiso asistir a la votación final porque decía: mira que si este señor, que no les digo el nombre, da igual, no se acuerda de que tú eres mi hijo y por eso te vota, a lo mejor voy yo y al verme deja de votar. Y entonces se quedó, era el Consejo de Investigaciones Científicas, y mi padre se quedó precisamente en la acera del Hotel Palace. Ahí está. Ahí se quedó esperando a la votación y salí. Es decir, que he tenido mucha suerte. He tenido mucha suerte con las 2 mujeres que he tenido, tengo que decirlo. Y precisamente, bueno, pues todo, y he tenido mucha suerte con esa infancia en gran parte jimenata. De manera que yo, desde ese punto de vista, soy un ejemplo absoluto, perfecto, de lo que es la conciliación nacional. Lo digo con toda franqueza. He ido superando todas las barreras que me han ido poniendo sin hacer demasiado esfuerzo, simplemente teniendo sentido de la responsabilidad y decencia, nada más. Y por eso me molestan tanto ciertas acciones, tanto de la derecha como de la izquierda, ciertas actitudes tanto de la derecha como de la izquierda, porque yo creo que el país tiene que, por una cosa que se dice, la patria se hace de recuerdos y de olvidos. La patria no se hace solo de olvidos y no se hace solo de recuerdos. Hay que hacerlo de recuerdos y de olvidos. Y eso lo aprendí de mi padre. Cuando decía Trillo, él luego tuvo relación con los poetas falangistas. Bueno, tuvo más relaciones con los poetas falangistas que los poetas falangistas con él. Es decir, esa generación que hablamos tanto de Laín Entralgo, de Aranguren, de Durjo era otra cosa. Entonces, miraban siempre por encima del hombro. Cuidado. Aranguren era un señor que iba a dar clase a la Universidad Complutense en los años 40 y al sentarse en la mesa se quitaba la pistola y le ponía encima de la mesa. No olvidemos. No olvidemos. Y Pedro Laín Entralgo, cuando escribe su libro Descargo de conciencia, dice en una de las páginas, el Laín Entralgo, que es el teórico del nacionalsindicalismo, en un libro de 1940, es el que hace la teoría política del régimen y es el que crea la política cultural del régimen. Laín Entralgo dice en su libro Descargo de conciencia en una página: no me arrepiento de nada. Es decir, que en un momento de la transición, quiero recordarles, aprovechemos,
Felipe González entiende con buen sentido que hay que borrar. Y una de las cosas que hace es abrazarse en la presentación, en las elecciones, en una reunión que hizo con escritores e intelectuales en Madrid, en los bajos del Hotel Palace, siempre el Hotel Palace, y ahí lo que hizo fue abrazarse con Aranguren delante de todos los fotógrafos como símbolo de que él borraba cualquier conflicto. Y Aranguren era otro Aranguren. Bueno, Aranguren es el escritor español que más brutalidades ha dicho del Partido Comunista. Y están publicadas, cuidado. Aranguren era, no nos olvidemos, y hay unos artículos que pueden ustedes ver en internet. Bueno, esto es importante, porque es que de repente nos olvidamos. Es lo mismo que cuando viene un turista inglés que nos parece que ya la de Dios. O cuando una universidad, un departamento que nadie conoce, una universidad americana, dice que se han hecho escuchas de no sé dónde. Y de la misma manera que los griegos no fueron más inteligentes, no eran más inteligentes que nosotros, simplemente es que llegaron antes, ¿verdad? Los filósofos griegos. Los profesores norteamericanos no saben más que nosotros. Ojo, son igual de tontos o igual de listos, pero no saben más. Pero es que tenemos una especie de complejo de que todo lo que venga de fuera tal, es mejor, y saben más. No es verdad. La mayor parte de esos profesores que vienen aquí, norteamericanos y tal, en Estados Unidos no los escucha nadie. Porque los profesores norteamericanos no tienen ningún eco en la sociedad norteamericana. Aquí publican un artículo en la tercera página de la ABC o en la página principal del País. En Estados Unidos no lo podrían hacer jamás. No nos olvidemos. No, aquí no se atan los perros con longaniza, pero fuera tampoco. Y he viajado por muchas universidades del mundo. Y se lo digo con conocimiento de causa. Entonces, yo creo que hay una generación que es la generación del exilio interior, donde hay una serie de nombres importantes. Está Vicente Aleixandre, estaba Damaso Alonso, estaba José Hierro, estaba Gabriel Celaya, estaba parte del IBES, Jorge Guillén, pero Jorge estuvo en el exilio. Hay una generación que es la generación del exilio interior, de la que de repente políticamente convino a callarlos un poquito. De manera que era mejor hablar de Lain Entralgo que hablar de Blas de Otero. Era mejor hablar de Aranguren que hablar de cualquier otro. Hasta tal punto que no tenía que estar diciendo todo esto, pero da igual, que ya me salen las cosas por una friolera. Les recuerdo a ustedes que uno de los principales marxistas españoles, traductor de Carlos Marx, era Sánchez Vázquez. Sánchez Vázquez era de Algeciras. Y Sánchez Vázquez murió en el exilio mexicano. Y hubo hace años, un alcalde comunista de Algeciras y un concejal de cultura comunista de Algeciras. Y cuando yo le dije, le haréis un homenaje a Sánchez Vázquez, me dijo, ¿quién es Sánchez Vázquez? Dije, Sánchez Vázquez es uno de los principales pensadores marxistas españoles y era de Algeciras. Y en todos sitios figura, en todos sus escritos en México figura nacido en Algeciras. Bueno, pues se le olvida, desaparece. Entonces, hay un momento también en la transición en que toda una intelectualidad conviene políticamente callarlo para evitar tensiones. Bueno, no nos quedemos en eso. Recuperemos todos esos nombres, ¿verdad? Recuperemos esos nombres. Porque esos son precisamente los que se quedaron aquí. Somos hijos de ellos, en mi caso, directamente. Y somos hijos intelectuales de ellos. El franquismo no fue un desierto cultural porque había una serie de intelectuales del exilio interior que estaban. Yo he tenido la suerte de ser alumno de un Alonso Zamora Vicente, combatiente republicano. He sido alumno de Damaso Alonso. He conocido a Menéndez Pidal, todavía. Y todos ellos mantuvieron el tono cultural del país.
y de repente parece que no existieron. No puede ser. Los que se quedaron aquí también tienen el derecho a la existencia. Los que, pudieron estar sin tener becas, tuvieron que utilizar seudónimos, porque si hacemos la lista de la cantidad de escritores españoles de posguerra que utilizaron seudónimos, trabajaron en malas oficinas. Se les prohibió muchas veces estar en las enseñanzas, hacer enseñanza universitaria, publicar en los periódicos, pero estaban aquí. Y esos de repente los hemos olvidado. De la misma manera que nos olvidamos, ¿verdad?, de la gente trabajadora que se quedó aquí. Y que muchas veces los hijos no saben quiénes fueron sus abuelos. Hoy Trillo me contaba el caso de un profesor que decía: ¿cómo es posible que yo haya sido profesor en este pueblo y no sepa, me haya marchado sin saber, lo he sabido después? ¿Quiénes eran los padres, los abuelos de esos alumnos que yo tenía? ¿Qué hicieron? ¿Cómo sufrieron la represión? Eso lo hemos callado y no podemos callarlo. Eso de verdad es la memoria histórica. Eso sí que es la memoria histórica. Saber, tener claridad y saber, y que los jóvenes digan sin resquemor ninguno: mi padre o mi abuelo fue tal cosa. Eso es lo importante. Y no callarse. Y no que eso desaparezca. Y que los chicos ahora no sepan qué fue la historia de la familia. Eso es lo importante. Y sobre todo que tengamos en cuenta que hubo una generación, media generación, vamos a suponer que la otra media estaba del lado franquista, pero hay media generación que no se pudo marchar, o que no se quiso marchar, o que se marchó y volvió, y que esos han estado poniendo los ladrillos del país día tras día. Y eso es lo que me parece más importante del libro de Ignacio Trillo. Y me callo, que parece que soy el obispo dándole su sermón. Pepe, ¿puedes intervenir? Bueno, como nadie pedía la palabra, solo Juan Ángel quería decir alguna cosa, ¿no? También, sí. Yo no he tenido la suerte de muchísimos de vosotros de nacer aquí en Jimena. Nacer es una cuestión del azar, ¿no? Pero a mí me abristeis los brazos de la amistad en el año 1975, luego fui elegido alcalde en el 79. La gente que me acompañó en aquella aventura tuvimos que emprender cuestiones que eran muy elementales, muy primarias. Pues, primero tener agua, que no había agua, sobre todo cuando llegaba la época del estío, casas de la cultura que no existían, institutos, centros de salud, etc. Tuvimos que hacer unos esfuerzos en cosas elementarísimas, ¿no? Llegó otra época que afortunadamente, pues, el alcalde que me sucede, Ildefonso, puso a Jimena en el mapa no solo nacional, sino internacional, ¿no? Con una iniciativa que siempre he aplaudido, que fue la del Festival Internacional de Música. Qué pena, ¿verdad?, que no haya podido sobrevivir, un tema muy costoso, pero Jimena se puso en el foco de muchísimos lugares, ¿no? Os voy a contar una anécdota en un segundo. Mi compañero senador, que fue ministro de Educación y presidente de Canarias, se vuelve una tarde en su escaño en el Senado y me dice: Carrasco, menudo festival de música tenéis en tu pueblo, en Jimena, porque claro, él me consideraba a mí de Jimena, llevaba ya llevo muchos años viviendo aquí en Jimena, obviamente. ¿Cómo lo sabes, Jerónimo? Dice: hombre, nos llega a todos los melómanos estas noticias. Sí. A mí me encantó ir a Jerónimo Saavedra, ¿verdad?, decirme que en Jimena había un festival de música que era algo impresionante. Bueno, eso fue una feliz iniciativa. Hemos ido evolucionando. Y vuestra intervención, yo esa tarde tenía muchísima pereza de venir aquí, porque ya las charlas y las cosas estas, a mi edad, me dan un poco de temor, ¿no? Digo, ir aquí a dormitar o a quedarme dormido. Os digo de verdad, para regalaros vuestros oídos, que me habéis encantado. Os felicito porque, disfrutando de escucharos, tanto
también a la señora concejal, que no la conocía yo personalmente, decía Jimena, la hija de un buen amigo, Antonio también, perdóname que no te ponías rostro, ¿no? También tu intervención me ha gustado, ¿no? Y sobre todo pues, Jorge y mi amigo Juan Ignacio, ¿no? Creo, y me dirijo a usted, señora concejala, que deberíais recoger ahora un nuevo periodo para poner a Jimena aún más, no digo que no esté, aún más en el ámbito cultural, pues este tipo de iniciativa, este tipo de reconocimiento. Yo sé que mis compañeros del PSOE de Jimena, el grupo municipal, presenta una iniciativa para que a Pepe Regueira se le haga un reconocimiento aún más de lo que ha tenido. Desde mi punto de vista se lo merece, ¿no? Sin ninguna duda, y aplaudo esa iniciativa. También propuse en su momento que se haga un reconocimiento pues, a Juan Ignacio. Está haciendo un espléndido trabajo de investigación y debemos de ser justos con estas personas que tanto esfuerzo, ¿verdad? Y tanta pasión le ponen a estos temas, que debemos de trasladarlo todos los días a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que conozcan nuestra historia. Jimena es historia desde que la historia existe. Y ese trabajo lo tenéis que hacer. Y las instituciones... Desde la prehistoria. Pues sí, claro. Recuerdo ahora el trabajo que se hizo de la Laja Alta, no recuerdo el señor que lo llevó a un congreso a Londres, porque ya el Alzheimer me galopa muy cerca y los nombres no los olvido, ¿no? Pero hicimos algunos pinitos, pocos, porque los recursos también eran muy limitados y dije antes, ¿no? Las necesidades perentorias eran tantas que no podías acudir a todo, ¿no? Pero ahora los momentos son más plácidos, porque ya os encontráis con un camino hecho y quizás debáis hacer aún más esfuerzos, no digo que no lo hagáis, pero incrementar los esfuerzos para que esta labor de divulgación y de investigación, primero, sea reconocida porque es de justicia y segundo, que sea expandida lo máximo posible. Bueno, por hablar algo y porque descanséis vosotros un poco también de vuestra maravillosa plática, que yo sinceramente os aplaudo y os felicito por vuestras intervenciones. Creo que lo podría decir como portavoz de todo, porque seguro que todos piensan que han disfrutado de estas 2 horas casi escuchando. Bueno, agradecerte la intervención. Para mí es un placer realizar lo que siempre pensé y una vez jubilado, transfigurarme de economista, meterme en esta historia y dar respuesta a lo que yo escuchaba en la calle, que no era lo que escuchaba en mi casa, o que no era lo que se escuchaba en las casas. Lo que estaba prohibido por una generación, no hablar de esas cosas. Hace poco entrevisté en el bar de Cuenca a un nonagenario que le fui dando marcha atrás en la historia para que no se diera cuenta de cuando llegáramos a la etapa más delicada. Y cuando le digo, bueno, fulano, ¿y qué me dice de esta época? Dice, esas cosas me lo dijo mi padre muy claro, de esas cosas no se hablan. Juan Ignacio, esas cosas no se hablan. Había ocurrido, pues fíjate, hace 2 años, después del final de aquello. Bueno, pues toda esa respuesta a lo que yo escuchaba en la calle, todo investigando, tiene su sabiduría y tiene los resultados de toda esa investigación. El único tema es la transmisión. Es decir, estamos viendo aquí vuestra amable presencia y tal, pero el tema de los jóvenes, el tema de... mira, en los años 30, en lo que yo he estado leyendo, y hay muchas lecturas de jimenatos en el exilio, de lo que escribían y de todo eso, era la transformación de todo lo que eran bares, casinos, ateneos, en clases formativas. Y de ahí hizo salir una generación que era increíble de gente trabajadora que lamentablemente se perdió. Quedaron pequeños apuntes, como lo pudo representar Diego Bautista Prieto, autodidacta totalmente, a los 8 años porquero, y que se dormía con los libros en la cara. Es decir, y lo que significó
ese muchacho a los 17 años estaba publicando en ediciones nacionales análisis del momento político que vivía la República, escrito en abril, como ha localizado Andrés, en un periódico de Madrid y firmado Jimena de la Frontera, 4 de marzo de 1935, momento antes de irse a la mili. Bueno, ahí hay unos escritos que he recuperado de una memorista que es Acracia León Cuenca, sobrina del que fundó el bar de Cuenca, eminente republicano. Y decía que a ella le encantaba como niña curiosear cuando venían los de fuera a dar mítines. ¿Y qué decía ella? Transcribía en el recuerdo lo que le quedaba. Dice, bueno, si son sindicalistas, si son revolucionarios, ¿cómo lo primero que están es diciéndole a los padres que los niños no pueden trabajar, que tienen que trabajar cuando ya alcancen una mayoría de edad, que lo que hay ahora es que vayan a la escuela, que se eduquen, que es la mejor forma de que en el futuro puedan tener una conciencia y no estar explotados? O sea, ese era el ambiente cultural, el ambiente de debate que había en todo ese periodo de tiempo, que después, viendo las biografías de los maestros existentes de la Institución Libre de Enseñanza y tal, bueno, pues generó una situación de una generación pues que lamentablemente quedó truncado con lo que representó el golpe de Estado y todo el movimiento fascista que había a nivel internacional. Ahora estamos en una situación donde esa no transmisión oral está originando una ignorancia en el cuerpo electoral tan tremendo que nos hace generar dudas de si realmente esta sociedad está madurando para ir hacia adelante o hacia volver atrás por desconocimiento de lo que fuese atrás. Es decir, que el atraso ha estado en no comunicar, y se pensaba decir, bueno, si comunicamos vamos otra vez a los enfrentamientos y todo esto. No, lo peor es la ignorancia. Lo peor que puede llevar a las situaciones es la ignorancia. Y para esto pues es fundamental esas nuevas generaciones y pensar también y hacer una crítica correspondiente, porque todo esto no es producto exclusivamente de la dictadura franquista. Ha habido un sistema educativo durante una etapa democrática para que hubiera respuestas juveniles, racionales, ante los fenómenos de populismo y todo eso que está ocurriendo y que nos puede llevar a una situación de desastre. Entonces, ese es el tema por el cual la investigación histórica puede contribuir siempre que tenga otros complementos. Yo tengo una nieta y es increíble el tiempo que lleva estudiando la prehistoria y que cuando acaba el curso no le da tiempo a meterse en el siglo XIX. Y ahí están todos los temas actuales de nuestra sociedad y toda la historia. Está ese desfase que ocurre en el siglo XIX en relación de España con Europa. Y no hablemos ya del siglo XX, donde nos encerramos en todas nuestras contiendas. Entonces, estas biografías, que son biografías auténticas de investigación, contribuyen a la propia reflexión para tener esa visión crítica necesaria y sobre todo también una atención a lo que fue el pasado. Ahora tengo preparado ya el siguiente libro, donde yo voy a hacer exhaustivo la monografía sobre Diego Bautista y ahí plasmo lo que fue la Jimena de los años 40, que eso es tremenda. Hablamos de la guerra, la posguerra aquí fue tremendo, pero a su vez asociado con un fenómeno que es lo que lo representaron los maestros particulares. Y todos hemos o escuchado y tal. ¿Y quién eran esos maestros particulares? ¿Y qué cultura tenían? ¿Por qué eran perseguidos? Cuando al final cumplían un déficit que había de plazas escolares, porque había a todo la parte de la enseñanza pública. En fin, entonces todo esto sirve para que se ofrezca a todas esas generaciones. Y los libros son un factor fundamental para regalarlos y toda la historia, para ver si inculcamos
esa curiosidad, pues que ahora la pantalla, que pensábamos que era un instrumento, donde le iba a aportar esa mentalidad abierta y tal, cuando estamos viendo que los fenómenos trompianos, los fenómenos neopopulistas y toda la historia y tal, y los fenómenos internacionales, la situación de Europa, la situación de Ucrania, nos debe de hacer reflexionar si no son reiteración de periodos que ya se han vivido y que lamentablemente estamos empezando a reproducir, y cuidadito, cuidadito. En fin, si nos enrollamos demasiado, pues tu clausura. Pues nada, muchísimas gracias a todos por venir aquí, por estar esta tarde con nosotros. Ha sido interesantísimo, hemos aprendido muchísimas cosas. Yo creo que todos nos vamos con una visión muy diferente de la figura de Leopoldo de Luis. Y de verdad, de corazón, muchísimas gracias a los dos por este rato tan maravilloso que nos habéis hecho pasar. Gracias, Antonio.